Una vez que hemos visto qué tipos de bases de datos no SQL existen, vamos a hablar sobre lo que nos interesa y es en donde se desarrolla el curso, que es MongoDB. Y para ello vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos no SQL, valga la redundancia, orientada a documentos. Es muy importante que entendamos esto, que es orientada a documentos. Es una base de datos de código abierto y altamente escalable, diseñada para manejar grandes cantidades de volúmenes de datos y brindar un alto rendimiento. La empresa detrás del desarrollo de MongoDB también se llama MongoDB. Es algo peculiar porque tienen los mismos nombres, pero cuando hablamos de MongoDB nos referimos a las bases de datos. El nombre deriva de la palabra humongous, que significa enorme. También cuando trabajamos con MongoDB, los datos se almacenan en documentos similares a JSON, que significa JavaScript Object Notation. Ahora, cada documento es una unidad independiente, donde los valores pueden ser de diferentes tipos como cadena de textos, números, listas, subdocumentos, entre otros, que vamos a ir viéndolo conforme vamos avanzando en el curso. También no se requiere un esquema fijo. Es muy importante que entendamos esto, que no se requiere un esquema fijo, lo que significa que los documentos en una colección pueden tener estructuras diferentes. Ahora, MongoDB es ampliamente utilizado en aplicaciones modernas, como aplicaciones web, aplicaciones móviles, sistemas de registro de eventos, análisis de los datos y también aplicaciones de IoT, también llamado Internet de las Cosas, y muchas otras que requieren una alta escalabilidad flexible y un manejo eficiente de los datos no estructurados o semi-estructurados. Es muy importante tener en cuenta que MongoDB tiene su propio lenguaje de consulta, llamado MongoDB Query Language, o por su abreviatura MQL, y ofrece una variedad de controladores de cliente para diferentes lenguajes de programación. Esto nos sirve para poder conectarnos con nuestras aplicaciones y ellas puedan conectarse a nuestra base de datos. Esto vamos a verlo más adelante. Solo es una pequeña introducción, lo que facilita la integración con las aplicaciones existentes. Ahora, si bien existen diferentes gestores de base de datos relacionales, como SQL Server, MySQL, Oracle, entre otros, vamos a ver en qué se diferencia MongoDB de estas bases de datos o también cómo es que funcionan. Bien, vamos a ver. En una base de datos relacional, llámese SQL, tenemos una base de datos. En MongoDB sucede exactamente lo mismo. Vamos a crear una base de datos. Por ejemplo, vamos a llamarla a la base de datos aerolínea. En la base de datos SQL también vamos a llamarle aerolínea. Luego, ¿qué sucede? En esta base de datos tenemos que manejar tablas. Cuando manejamos tablas en las bases de datos SQL, podemos crear distintas tablas. Llámese, por ejemplo, usuarios y vuelos, que son las tablas de la aerolínea. Sucede lo mismo en MongoDB, pero en MongoDB, en vez de llamar las tablas, la vamos a llamar collections. Ese es el nombre con las cuales definimos las colecciones dentro de la base de datos. Ahora, las colecciones pueden tener nombres diferentes y pueden ser el equivalente a una tabla en el mundo SQL, por así decirlo. Pero tenemos que tener claro que se llaman collections. Ahora, las colecciones, como hemos dicho, podemos crear distintas colecciones. Podemos crear la colección usuarios y también podemos crear la conexión o la collections de vuelos. Después de ello, tenemos que insertar datos. Para poder insertar datos en el mundo SQL, por hacer una comparación, se insertan lo que son las filas. Por ejemplo, en la tabla usuario podemos insertar el nombre o los campos de nombre y edad. Por ejemplo, en el campo de nombre podemos insertar Carlos, que tiene una edad de 30 años, y por ejemplo podemos ingresar otro nombre llamado Carla, la cual no quiere especificar su edad. Así que se deja completamente en blanco o nulo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en MongoDB? En MongoDB, a la inserción de registros se le llama documents o documentos. Y esto es muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos insertar documents en la colección de usuarios y vuelos. Vamos a centrarnos en usuario. En usuario vamos a insertar el document
del nombre, que es Carlos, y la edad, que tiene 30, que es exactamente lo que hemos insertado en las filas de SQL. Ahora, ¿qué sucede? Que también podemos insertar un segundo document que tiene como nombre, por ejemplo, Carla. Y esta parte es muy importante porque hablamos de la flexibilidad. En este caso, hemos agregado un campo que es apellido y se llama Grant. Como podemos ver, trabajar con MongoDB es sumamente flexible porque en el primer document hemos insertado nombre y edad y en el segundo document hemos insertado nombre y apellido. Cosa que en el mundo SQL es sumamente estructurado. No existe el campo apellido. Podríamos crearlo, sí, pero no es altamente flexible. Es por eso que cuando se trata de flexibilidad se recomienda trabajar con MongoDB. Quiero que entiendan bien estas diferencias entre la flexibilidad. También vamos a ir viéndolo más adelante conforme avancemos en el curso. Luego también necesitamos aprender cómo es la estructura de un JSON. La estructura de un JSON, vamos a verlo, que tiene la siguiente estructura. Comienza por llaves, abrimos llaves y al final también tenemos que cerrar las llaves. Esto sería el equivalente a un document, la inserción de un documento. Y luego de ello también tenemos que ingresar los valores. Por ejemplo, tenemos el valor de nombre, la cual podemos ver que es Hugo. Hugo tiene una edad de 40 años y en la parte inferior podemos especificar cuál es la dirección. Ahora, dentro de esta estructura JSON podemos hacer documentos anidados, es decir, un documento que se encuentra dentro de otro documento, como es en el caso de la dirección. Por ejemplo, acá tenemos otro documento. Esto se le conoce como documento anidado. Y tenemos el campo país. País, en este caso le he puesto Perú y la ciudad Lima. Luego de ello también tenemos deportes o el campo deportes. Y cuando trabajamos con MongoDB también podemos hacer uso de los arreglos. Y los arreglos también contienen dentro valores. Esto vamos a verlo más adelante, pero esta es una introducción a lo que veremos. Dentro del arreglo, por ejemplo, tenemos lo que son subdocumentos, donde podemos ver nombre del deporte, podemos ponerle fútbol, nombre natación y por último nombre vóley. Dentro de este arreglo existen subdocumentos que también tienen sus propios valores. Vamos a ver a lo largo del curso cómo es que se maneja todo esto y cómo podemos hacer uso para un correcto funcionamiento. Entonces hemos aprendido qué es MongoDB y cuál es su diferencia con SQL. Es muy importante que entendamos la flexibilidad y cómo es que se maneja Mongo. Todo esto vamos a ir viéndolo más adelante, paso a paso.